como quesa mendocina. Rompí el corcho. Más salsa. ¿Más? 2. Parece que se le metieron 2 perros adentro y le llevaron toda la carne. Bueno, muy buenos días todos. Otro domingo aquí en la cocina. Vamos a estar cocinando de nuevo con mi papá. Decidimos dejar el locro para el 25. Sí, que claro. es fiesta patria, Sí, o algo así. 25 de mayo. Ya. Y en vez, hoy vamos a hacer polenta, que es un plato que nos gusta mucho aquí en la casa, especialmente a mí. Hay mucha gente que a la polenta no la puede ni ver. A mí me Pero encanta. todo depende cómo se hace, ¿sí? Hoy le vamos a dar una pequeña receta de una forma distinta de cocinar la polenta. Queda bien rica y deja de lado ese polenta, una comida que medio que no tiene mucho gusto, que la gente la siente como que es amarga. Entonces le vamos a poner unos ingredientes que le cambian bastante el sabor y primero vamos a hacer la salsa y después cocinamos la polenta, ¿no? Entonces vamos mostrando los ingredientes. Dale. A la salsa le vamos a poner, bueno, ya para la salsa es tomates, pasta de tomate, aquí tenemos la polenta, vamos a usar un poco de aceite de avocado. Este aceite me gusta, ¿saben por qué? Porque es uno de los aceites que tiene el más alto resistencia al calor. Por ejemplo, este aceite aguanta hasta 260 grados centígrados. Y si comparamos con el aceite de oliva, por ejemplo, 190 grados. El aceite de canola, 224. Y este, 260. Quesos. Hemos comprado varios quesos. Sí, tenemos Entonces, quesos para polenta. esto es para la parte de la polenta. Le vamos a agregar queso crema, mozzarella fresca. Aquí tenemos después para ponerle arriba, este es un Emma cheese, un Emma. Orégano, paprika, sal, huacatay. La salsa, vieron, cada uno la hace como más le gusta o como más se las puede ingeniar. Nosotros en esta casa, como ya saben, mi esposa es peruana, nos hemos acostumbrado mucho a usar ingredientes, condimentos peruanos, especias, porque ellos tienen una variedad y le dan unos sabores a las comidas que son espectaculares. Parecido a albahaca. Sí. Como Sí, no conseguimos sí. albahaca, le ponemos huacatay. Entonces, mira la ardilla. Look at the squirrel. Entonces, si tienen oportunidad de ir a alguna de esas tiendas que venden productos de otros países de América Latina o de Centroamérica, condimentos, compren y prueben, ¿vio? Agreguen, prueben, vayan probando, se van a dar cuenta cómo cambia el sabor de la comida, ¿sí? ¿Y qué más tenemos por ahí? Entonces aquí tenemos salchicha cachatora. Esto como ser, nosotros aquí no tenemos chorizo colorado. Y vamos a ponerle un poco de salchicha picante. Después tenemos cebolla, ajo, un poquito de morrón. Y bueno, vamos a empezar con esto entonces. Esto es lo que vamos a usar primero, ¿no es cierto? A la salchicha le voy a sacar la piel de afuera, ¿sí? La voy a freír primero un poco para que agarre un poco más de sabor y la vamos a poner así como quien dice la carne molida. La salchicha ya está frita, ¿sí? Ahí está, ¿lo ven? La vamos a dejar aquí mientras preparamos ahora el resto de la cosa y después se la vamos a incorporar. Entonces aquí estamos calentando el aceite. Ahora vamos a poner esta parte, cebolla, bastante ajo, pimiento rojo. Acá en Canadá, con el tema del reciclaje, todo lo que es reciclable hay que lavarlo y después se pone en los contenedores especiales, pero no... Y hay que sacarle el papel a la esa no la lata. sabía. Yo puedo hacer eso. Sí, es verdad. A las latas piden que se les saque el papel. De esa manera ya van directamente a la fundición. Así que ya saben, gente, a reciclar, ¿sí? Porque los recursos en el mundo cada vez son menos. El papel también va al recycling. Ok, entonces... Huacatay. Ay. Menta negra la llaman a esta, en inglés. Un poco de paprika, más o menos a ojo. Un poco de orégano. El tema de la sal
lo voy a ir probando después, porque esto, no se olviden que la salchicha y la cachatora son bastante saladitas, ¿sí? Así que, entonces, ahora vengan para acá. Trato de que la grasa esa no se me vaya a la olla. Y Cachatora. ¡Cachadora! básicamente esos son los ingredientes que va a llevar esta salsa. Esa va a ser la mejor polenta. Con una salsa riquísima. La salsa va a estar, pero de 10. Estas dos rueditas aquí, que agarran ahí, haces fuerza y le vas dando. Hoy Audrey va a probar de abrir una botella de vino. Yo voy a hacer los honores. Sí. A ver qué tal me sale. He abierto botellas antes, Dale varias veces. no muy seguido. ¿Ya estaría? Creo que le corté bien. Ajá. Haces ese. Ajá. Yo también estuve en Mendoza. Haciendo presión hacia abajo. Se me fue para el costado. No, está bien, está bien. Ahí, Un ¿no? poquito más. Un poquito más. Ahí está. Ok. Ahora le pones ahí. Uy, esa es la parte difícil. Vamos, Audrey. Vamos, Audrey. Vamos, Audrey. Vamos, que esa mendocina. Rompí el corcho. Porque le hiciste Audrey. mucho así. Oh, Ok. Audrey, you're fired. You're fired. Está despedida, Audrey. La despedimos ya, ¿eh? Y encima es un buen vino. Hay que ver de que no se hunda el corcho ahora. Ay. Bueno, Eso fue mi culpa. Eso fue mi culpa. Bueno. Wow. no queda otra que escupir pedazos de corcho, pero lo vamos a tomar, no importa. ¿Eh? Ahora no me van a dejar abrir botellas de vino en el futuro. Eso fue. Ah, sí. Rescatamos el vino. Salud. ¡Salud! La la. Muy interesante. Wow. Tiene un sabor a madera que parece coñac, ¿no es cierto? Sí. Increíble, buenísimo. Es una Alamand del 2012. Este vino, cuando estuvimos en Mendoza, fuimos a visitar una bodega. Luminis. Bodegas Luminis. Y fuimos a pasar una mañana, fuimos a visitar. Es una bodega realmente que nos llamó mucho la atención porque es distinta a esas bodegas de grandes producciones, de cosa masiva industrial. Hacen unos vinos buenísimos. Y lo que más nos llamó la atención es el esfuerzo que le ponen estos dos muchachos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban? Martín y Cristian. Martín y Cristian, si están Ya. mirando, los saludamos y gracias por el hermoso momento que nos hicieron pasar en su establecimiento. Pero nos llamó mucho la atención la dedicación que le ponen a todo lo que hacen. Cuando nos contaban que el muchacho que es el enólogo y el que se encarga de los viñedos, él personalmente se ocupa pero de todo el proceso, de la poda, el riego. Ahí nos estaban mostrando justo el día que llegamos, era día de riego, cómo cuidan a esas vides para que puedan sacar un producto que es distinto. No es un producto, digamos, que es masivamente producido, sino que es algo bien tipo como artesanal, pero de una calidad, se siente. Este es uno de los vinos de ellos. Y este es 40% Malbec y Sí. 60% Cabernet Sauvignon. Audrey quería esperar a que la comida esté lista para tomarse un vinito, pero yo, de aquí en más, puse las reglas del juego. El cocinero, si va a cocinar, tiene que tener un vaso de vino al lado, y si no, no cocina nada. Así que descorchamos nomás, ¿sí? Y largamos como hay que largar la carrera, con un buen vaso de vino. Vamos a tomar otro. Así que bueno, ¿qué dice ahí atrás? Atrás la etiqueta está escrita en inglés, porque ellos exportan sus vinos a los Estados Unidos. Sí, acá lo exportan a una compañía que está en Sausalito, California. Esto ya. es en San Francisco. ¿Y qué nos dice? H, la letra silenciosa del abecedario español, representando el mejor vino que Cristian Alamand, El enólogo. también conocido como The Mute. Porque no habla mucho.
también conocido como el mudo. No hablaba mucho el muchacho, ¿verdad? Es capaz de hacer, usando la fruta de los viñedos en las cuales él trabaja todos los días en Mendoza, Argentina, armado con su ambición para poder hacer el mejor vino posible. El mudo nos ofrece este Alamand H solamente en esas vintage, en esas reservas que él considera que son las superiores, digamos, ¿no es cierto? El Alamand H 2012 es una mezcla de 40% Malbec de la finca Vallafañez en Altamira, La Consulta, y 60% Cabernet Sauvignon de La Calandria, la finca La Calandria en El Peral, Tupungato. Solamente 3.300 botellas fueron producidas de esta. Así que al mudo le decimos ¡Salud! salud, ¡Salud! buenísimo ¡Salud! trabajo, y a su compañero también. Muy, muy lindo viñedo, muy lindos recuerdos. Si tienen oportunidad de visitarlos a estos muchachos, vayan, visítenlos y cómprenles unas buenas botellitas de vino, que esto está fabuloso, señores. Solo una vez tomé un vino como este. Me acuerdo que cuando teníamos nosotros en Montreal el supermercado con mi hermano, teníamos un carnicero, Fiorino, y él hacía vino casero. Acá en Canadá se puede hacer vino casero, pero solamente para el uso de personal, de la familia. No se puede vender, ¿eh? Y una vez nos trajo de regalo una botella de un vino que también lo había tenido añejando en una barrica de roble, no sé por cuántos años. Y nos trajo una botella para que probemos mi hermano y yo, y era algo más o menos similar a esto. Tienen ese color, ven que no es un color normal de un vino así. Esto tiene un color más amarronado. Es como que el vino ha chupado el color de la madera de roble y se ha convertido como en un marrón rojizo. Y cuando uno lo toma, tiene ese dejo, a madera, a roble, a coñac, una cosa que ya pasa un poquitito de ser el vino común, ese al cual estamos todos habituados, y ya entra en otro nivel, digamos. Y bueno, tiene 7 años, ¿no? Sí, pero se nota, ¿eh? Muy, pero muy rico. Sí. Vamos a ver cómo va la salsa, che. Ustedes saben que el tomate es un poquito ácido, ¿verdad? Tiene esa acidez que hay que buscar la forma de cortarla un poco. Entonces lo que hacemos ahora, una cucharada de azúcar, ¿ok? Y sal. La revolvemos. Esto ya casi está. Miren esto. Segunda botella de vino, también de Luminis. Sí. Y Audrey va a ir por la segunda. ¿Ok? me tienen fe. Tenemos fe. Así que lo voy va a sacar intentar el corcho. otra vez. La hija de un argentino Sin romper. no puede ser que no descorche una botella de vino, ¿ok? Audrey, si no la descorchas bien, la herencia, salís del testamento, ¿ok? Ahí está. Ok, bueno, lo saqué. Ahí está, Esta parte. perfecto. Hasta aquí, Vamos bien. vamos. Vamos bien. Todavía está en el testamento, ¿ok? Vamos a ver, Audrey. Vamos, sin miedo. Haga fuerza para abajo. Eso es. Viene en el centro. Ahí, siga dando. Es como el locutor en un Ahí está. deporte. Lleva la pelota, se la pasa al compañero. No llega. Está llegando al arco. Así, vamos. Ahí está. Muy bien. Acordate lo que te dije. Sí, Hacia arriba, nada más. hacia Yo te la tengo. arriba. Sí. Solo hacia arriba. Oh. Oh, perfecto. Me bañé en vino, pero lo hice. Sí. Ok, señoras y señores, Audrey sigue en el testamento. Todo el vino salpicó. El vinito, no importa, estás bautizada. Con eso estás garantizada. Buena suerte para el resto de tus días. Ok, entonces, este y este son de la misma bodega. Son los mismos muchachos. El mudo y... ¿Cómo era el otro muchacho? Martín. Y Cristian. Ok, este es un Malbec del 2014. Lo vamos a probar, a ver de qué se trata, ¿sí? Vamos a ver. Y hoy me puse duro y me puse serio con esta gente y le digo, primero, el cocinero tiene que tomar vino mientras cocina. Ley número 1. Ley número 2, una botella no es suficiente. Así que estamos descorchando la segunda. Lo ¿Vieron? vamos a airear. Este lo aireamos un poquito. Decanter. ¿Ah? Me puse malo, ¿no es cierto, Audrey? ¿Viste?
Vamos. Ok. We try. Sí. Nuevamente. Salud. Salud. A los muchachos de Luminis. Luminis. Ahí en Mendoza, nomás, en las afueritas, a media horita de... ¿Dónde están? ¿Luján de Cuyo ellos? Oh. Están como a 25 minutos Sí. de Mendoza y también ofrecen tours. Uno puede hacer una reserva por Airbnb bajo experiencias o si no también tienen su página web, les envían un email y Sí. la verdad que disfrutamos mucho ese tour que hicimos ese Sí. día. Y estuvimos alojados en un Airbnb que lo opera la La mamá mamá de Martín. de Martín, que es una señora... Un hermoso Airbnb. Pero súper agradable la señora, nos dejó hacer un asado en el patio, en el asador, Miren, ese Airbnb tiene un patio con unas plantas que estaban en flor, Bugambilias, ¿no? en Perú le llaman bugambilias, en Argentina tienen otro nombre, ella nos dijo, pero no me acuerdo. Y tenían también ese blanco, un jazmín, pero que la casa estaba inundada de ese aroma a flor, una cosa, pero un espectáculo, una experiencia increíble. La señora amable es poco. La pasamos súper con esta gente y si tienen oportunidad de ir a Mendoza y buscan lugar donde alojarse, no lo duden porque el lugar es espectacular. Les vamos a dejar un link en la descripción para que tengan información para donde por si tengan van a información. Mendoza. A ver, hablemos del vino, che, que Sí. esto es. Malbec Malbec. 2014 del distrito El Oh. Perdriel. Oh, muy suave. La verdad, Otro buen vino. un vinazo. Tiene un sabor tan particular. Súper bueno este vino también. La verdad que no. De más está decirles que estas botellas de vino que estamos consumiendo en este momento y disfrutando a full, nos las obsequiaron ellos cuando estuvimos de visita ahí en la bodega. Nos dieron una caja con vino, eran como, ¿cuántos? 6 botellas. Sí. Nos querían dar más, pero ¿cómo las traemos? Podemos entrar 2 botellas por persona al Sí. país y no hay que pagar unos impuestos que elevadísimo. Aquí en Canadá, Yeah. cuando usted sale de vacaciones, tiene derecho a entrar, si está más de 48 horas fuera del país, 1,5 litros por persona. Entonces, eran 2 botellas cada uno y nos trajimos 6 y pusimos en una cajita y después las tuvimos que andar acarreando desde Mendoza hasta Buenos Aires, en las valijas, en el aeropuerto. Llegaron a Canadá, muchachos. Sobrevivieron las 6 botellas y aquí nos estamos haciendo cargo de 2. Y bueno, ¿qué podemos decir? Una calidad superior y uno se da cuenta que estos vinitos están hechos pero con mucha atención al detalle, con mucho cariño, con mucho cuidado y los recomendamos. Bodegas Luminis. Y ahora la polenta esa. Salud. Ahora vamos a hacer la polenta, el segundo paso. Ah, ya estoy entonadito, ahora sí puedo cocinar como Dios manda, ¿vieron? Entonces, tengo que ponerle 4 litros de agua, 750 gramos de polenta. Esta no es la polenta que se hace 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto y medio. ¿Vieron? A la gente le gustan las cosas rápidas hoy en día, ¿no? No, esta es la tradicional. Por lo menos 20 minutos a media hora dándole, ¿eh? Y cuando estén haciendo esto, no me abandonen la olla porque enseguida se pega en el fondo y después le da ese gusto quemado, ¿no es cierto? A quemado que no es bueno. O sea que cuando se hace la polenta, una de las precauciones que hay que tener es que alguien tiene que estar al ladito de la olla revolviendo y así sale todo bien. Para esta cantidad de polenta vamos a tener que ponerle unos casi 4 litros de agua. Entonces la salsa ya está lista. Salió una salsa atómica, pero con una salsa así hay una cosa que no podemos pasar por alto. Ustedes se acuerdan y habrán visto la película El Padrino, la primera, el original, The Godfather. ¿Se acuerdan cuando estaban en el apartamento todos ahí planeando cómo iba a ser el plan de acción y estaba aquel gordito, ¿cómo se llamaba? Cosenza creo que era, el gordito ese que era uno de los capos y estaba él haciendo la salsa, que estaba cocinando la salsa de espagueti con salchicha y todo, el que había agarrado el pan, ¿se acuerdan? Que decía que había que probarla. Ok, ahí está. Wow, esto está, vamos. El Padrino, muy bueno. Estaban preparando la guerra contra las otras familias y le da al otro para que pruebe, así. Igualito, ahí está, la misma salsa que El Padrino, ¿vieron? ¿En la 1, 2 o 3?
La una. La una, ok. La mejor. Yo estaba viviendo en Nueva York cuando salió la película esa del Padrino y era una cosa, pero fue un espectáculo. La gente no lo podía creer. Nunca se había hablado de un tema semejante y más que nada viviendo en la ciudad de Nueva York, que estaba en manos de los mafiosos y la policía era toda corrupta y Manhattan era un desastre, era un antro de perdición. Y sale esa película y empieza a realmente mostrar cómo era la verdad, la realidad, ¿no es cierto? Los políticos y todos aquellos que estaban metidos en la trenza de la corrupción. Hizo mucho ruido esa película. Y siempre me acuerdo cuando están ahí en el apartamento planeando los próximos pasos a seguir, ¿no? Para contra las otras familias de mafiosos, cocinando esa salsa que le echa las 2 latas de tomate. ¡Salud! ¡Salud! Ok. Gente, estamos listos para el segundo tiempo. Ponemos la polenta. Siempre revolviendo, no se olviden de eso, ¿eh? Vamos. Hay que evitar los grumos. Aquí está el timer. Media horita le puse, ¿sí? Sí. Son generalmente 20, 25 minutos, pero media horita para estar seguro. Me subió 2 tamaños, 2 números más el brazo de darle aquí a esto. Ya van 15 minutos hirviendo. Ahora le agregamos las otras cosas. Aquí tenemos 250 gramos de queso fresco mozzarella. Esto se tiene que derretir poco a poco, incorporarlo. 250 gramos de queso crema. Ahí está. Después chupamos la cuchara, ahora no. Un chorrito de aceite. Esto va a quedar una delicia. Miren la mozzarella, miren. Sí. La mozzarella, ¿eh? Oh. Y ahora 15 minutos más. Y ya la tenemos. Y después, a morfar. Ahora estamos sirviendo los platos. Salió bien cremosa esa polenta. Miren esto. Wow, wow, qué Ese fue eso. suficiente. Pero si este come como una bestia, ¿cómo no le vamos a servir? Yo quiero solo 2 cucharadas, por favor. Ok. Samuel, mira esto es para ti. Más salsa. ¿Más? 2. ¿Ah? Ay, ay. 2. Vamos a Sí. probar. Vamos probando esta polentita. Esto debe estar caliente, gente. ¿Cómo está? ¿Quema? Esa salsa de tomate está bien buena. Le da todo el sabor. Más suave, más sedosa, más cremosa. Imposible, ¿no es cierto? Salió bien cremosa la polenta con todo Pruébenla ese así. queso. Pruébenla así. Se le va todo ese arenoso que tiene la polenta, ¿vieron? Y la salsa, bueno. La salchicha cacciatora. La cachatora la rompe, ¿bien? Gol de media cancha con la cachatora. Realmente muy, muy rico. ¿Sí? Y hace tanto tiempo que no comemos polenta. Yo creo que hace años. Esto es una polenta, que joder. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué piensas? Muy cremoso. Sí, picante. Y Mucho queso. ¿Cuántos tipos de mucho queso le queso. pusimos al final? Mucho queso. 3. 3. 3 en la polenta y el 4 encima. No. Ese es el tercero. Salud. ¡Salud! Salud. Y ya nos tomamos casi la segunda botella, ¿vieron? Este plato perfecto por invierno. Sí. Y bueno, también hay otra receta para hacer la polenta al horno, ¿no? Los italianos la comen mucho. La polenta dura se hace al horno, hay que cortarla con un cuchillo y después son porciones, pero son porciones no así, es duro. Nos servimos una segunda porción de polenta porque estuvo tan buena. Ya. Tuvimos que repetirlo. Pruébenlo con el queso incorporado, el queso mozzarella, el queso crema, totalmente distinto, ¿vieron? Porque generalmente la gente dice, la polenta no me gusta, no tiene gusto a nada, es granosa, es aburrida, pero de esta manera cambia 100%. Van a cambiar la opinión que tienen sobre la polenta. Generalmente la gente no lo tomaba muy en serio. Bueno, es algo que nosotros solíamos cocinar para los perros y los gatos cuando vivíamos en Argentina, Sí. cuando yo era chica. Comían polenta. Comían polenta. Yo tenía 2 ovejeros, 2 pastores alemanes y un gato medio salvaje, el Morris. Y me acuerdo que tenía que ir al molino en el pueblo, esos lugares donde muelen el grano, y me compraba las bolsas de 50 kilos de polenta. Y sí, después me iba a la carnicería y le pedía al carnicero que me dé todo el descarte que vieron cuando limpian la carne, que sale la grasa, los huesos. Me llevaba las bolsas también allí al campo. Cada 3 días más o menos le hacíamos una olla, pero
así de grande. Los perros se comían todos los días. ¿Vieron esas palanganas que hay en Argentina, que son para en el campo, que la gente usa para lavarse? Son esmaltadas, así medias amarillentas con un esmalte brilloso. Cada perro se comía una palangana llena hasta el borde por día, con un pedazo de carne o con un pedazo de hueso. Me acuerdo un día estábamos cocinando la polenta y al lado de la cocina había una mesa de esas, vieron, de madera, y estaba la polenta hirviendo, y todavía no se le había agregado la polenta, estaba el agua con los pedazos de carne hirviéndose para que larguen un poco de sabor, ¿no? Y yo estaba espiando por una ventana y lo veo al gato, a Morris, uno de esos gatos de campo medio grises y blancos, vieron que vivía con nosotros, pero el tipo hacía su vida, ¿no? Y lo veo al Morris que entra y lo veo que se sube a la mesa al lado de la cocina, estaba la hornalla prendida y la carne y el agua estaban hirviendo, eso hervía, ¿no? Y el Morris se sienta al lado de la cacerola. Y esto inédito, nunca visto, y si no lo hubiese visto con mis propios ojos no lo creo. El gato se arrimó lo más que pudo para no quemarse, metió la mano así en la olla arriba donde estaban los pedazos de carne flotando. No sé cómo hizo el tipo, pero de toda la mano del gato, el dedo del centro sacó la uña. Uno solo, sacó una uña así, enganchó un pedazo de carne y tiró para arriba y la sacó de la olla y la tiró al piso. Imagínense, ¿eh? Uno piensa, un gato, todavía no entendemos nada de lo que es la naturaleza y de cómo funcionan los sistemas de estos animales. Sacó una sola uña de toda la mano, de toda la garra de él, una uña salió así y le hizo zuc y la largó para arriba. La dejó que caiga al piso, bajó de la mesa, cuando estaba más o menos ya que la podía mordisquear, la agarró en la boca y se fue. Salió corriendo, gruñendo. ¿Vieron cómo hacen los gatos que van haciendo ruido y haciéndose los machotes? Porque si por ahí hay alguno que los está viendo, algún otro animal, y se quiere venir a quitarle la presa, ¿no? O sea que iba erizado, todo erizado, iba el gato, parecía un plumero, y se fue con el pedazo de carne. Otra vez el mismo gato, yo lo estaba mirando desde lejos. Había una parte de la propiedad que tenía un muro de piedra de más o menos 1 metro de altura. El gato estaba acostado abajo del muro, quietito, no se movía, estaba pero inmóvil, y justo arriba del muro llegó una paloma, una de esas palomitas, vieron las torcasas, ¿no es cierto? La torcasita se puso arriba del murito y el gato lo único que movía era la punta de la cola, la hacía así, miren, como si fuese una serpiente, parecía una víbora, la puntita, hechizando. La puntita de la cola, y la palomita de arriba del murito miraba así de reojo, viste que las palomas mueven la cabeza de costado y miran como, parece que miran con un ojo, miraba esa cola como se movía así. Un rato largo estuvo así, el tipo no pestañeó. De golpe, una velocidad relámpago, y yo no sé cómo hizo, parecía un resorte comprimido, ¿vieron? Uno agarra un resorte y lo comprime así. El gato pegó un salto, hizo así, ¡za!, con la garra, y la agarraba la paloma. ¡Ah, que no! La cazó a la paloma y se la llevaba en la boca, también. Y sí, así son los animales en el campo, ¿vieron? Cuando uno tiene un animalito en la ciudad, un perro, un gato, ahí están tirados todo el día en el apartamento, aburridos. Pero cuando uno ve un animal en acción en el campo, en su hábitat natural, como quien puede decir, es una historia totalmente distinta. O los perros, cuando yo tenía los ovejeros, por ejemplo, y los soltaba muchas veces, comían bien, estaban bien alimentados, pero todo era poco para esas bestias, ¿vieron? A veces se me metían en la pieza donde yo tenía la comida para los pollitos bebé, y la perra en especial metía la cabeza dentro de una bolsa de alimento balanceado y comía como si nunca hubiese comido en toda su vida. Una vez se fue a la casa del vecino, habían carneado un novillo y se me vino a casa con un pedazo de cuero del novillo, con todo el pelo, un cuero fresco, y se lo comió, se lo lastró pero sin ningún problema. Otro día se fue a la puerta y una vez por semana pasaba el verdulero, un camión que vendía de todo, era zona rural, ¿no? Y una señora había comprado pan. ¿Pan baguette? No, era el pan Felipe, que viene uno al lado de otro, Okay, una riestra así
de pan, y lo puso en el piso la señora, la bolsa de pan, y la perra despacito fue y se robó se lo trajo para la casa. Otra vez se nos metieron, nosotros teníamos una casita que se alquilaba, pasaban turistas por ahí que querían quedarse y hospedarse y alquilábamos. Y llega un matrimonio de turistas y bueno, se hospedaron en el chalet, era un chalecito que teníamos, ¿no? Y se fueron al río todo el día a bañarse. Y en la cocina dejaron una fuente con toda la carne para hacer el asado. Y dejaron la puerta abierta. Bueno. ¡Qué error! Error craso. Porque la Bonnie y el Jesse lo detectaron eso, el olor inmediatamente. Y cuando yo los veo, cada uno venía con un pedazo de tira de asado en la boca. Y yo digo, uy, Dios mío, ¿y ahora qué le digo a esta gente? Le limpiaron lo que habían dejado ellos para hacer un asado cuando venían del día de playa, del día de río. Así que cuando llega esta gente le digo, mire, en esta zona andan perros cimarrones, perros salvajes. Ustedes dejaron la puerta abierta y parece que se le metieron 2 perros adentro y le llevaron toda la carne, le digo. Así que digo, yo tengo carne en la refrigeradora y les repuse lo que habían perdido. Pero no le iba a decir, mire, mis perros se le metieron a la cocina y le morfaron todo, ¿no? Así eran, salvajes, hambrientos, y era imposible de satisfacerlo a esos bichos, ¿no? El perro de la ciudad medio como que uno lo ve a y yo ya me puse a hablar y mire, todavía no conozco. Habla vos un poco. Le damos una chance a mi papá que termine de almorzar y luego el postre. Nosotros vamos a ir preparando el postre. Va a ser un postre canadiense. Muchos nos piden de ver platos de comidas típicas de Canadá. Y bueno, hasta ahora no hemos cocinado nada canadiense, pero encontramos un postre que les vamos a mostrar. Ok, ahora el postre. Wait. Antes del postre, las últimas gotas, está pidiendo que lo terminen. Ok, a ver. Se fueron 2 botellas. 2 botellas, así nomás. Y estamos fresquitos, ¿no? Bueno, y vamos a hablar del postre. Hoy elegimos un postre canadiense. Es un pie de maple. Arce. De arce. El sirup del arce. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en la cabaña que yo les expliqué de dónde sale el sirup del maple, el sirup del arce? Bueno, esto es lo que se utiliza para poner en los pasteles. Ahí tienen el relleno, es como un relleno marrón. Es espeso, casi como un dulce de leche. Sí. Qué rico está, ¿eh? Sí. Y esto viene de la provincia de Quebec, un pueblo que se llama Saint-Donat. Saint-Donat. Delicioso, caliente. Saint-Donat queda al norte de Montreal. Es una zona de lagos y donde hay esquí, lugares de esquí, y el pueblito de Saint-Donat. Nosotros íbamos, cuando nosotros estábamos viviendo en Montreal, a Saint-Donat había un hermoso lugar para hacer campamento, con una serie de lagos ahí en el medio del bosque. No me lo imagino, mamá haciendo campamento. No. Una vez. ¿Te cuento la historia del oso negro? ¿Hay tiempo? Sí. Entonces, nosotros teníamos un supermercado y como no podíamos ir todas las semanas, mandábamos a mi mamá con otro hermanito nuestro que tenemos, un hermanito adoptado, iban a hacer campamento a la zona de Saint-Donat. Les armábamos la carpa y es un lugar donde está todo preparado, con baños, agua caliente. Ustedes saben cómo es aquí en Canadá, ¿no? Nada salvaje, pero todo bien organizado. Y un día a mi mamá se le ocurre, hay muchas moras y grosellas y zarzamoras salvajes. Entonces se pusieron a juntar en una cacerola y a mi mamá se le ocurrió hacer una mermelada. Hizo mermelada y pusieron la cacerola con la mermelada dentro de la carpa y se fueron al lago a pasar el día en la playa. Cuando volvieron, la carpa estaba hecha jirones, estaba abierta de arriba abajo como si la hubieran agarrado con una navaja y la hubiesen abierto así. La cacerola había quedado como si la hubiesen limpiado con puloy, vieron, brillosa, no había una gota de mermelada, no quedaba nada. Y en la almohada donde se dormía, por supuesto, estaba toda llena de pelos. El oso entró a la carpa, la rompió, primero sintió el olor a mermelada, la rompió, se metió adentro, se sentó en la almohada, agarró la cacerola y se la chupó, que no dejó nada, un oso negro. Entonces ahí andaba la patrulla
ellos fueron a la administración a decirles, mire, nos rompió la carpa, entró un animal. Y ahí le dijeron, sí, esto es un oso negro que anda por acá. Se les metió, se comió todo. Esa noche le dieron alojamiento en la administración porque la carpa estaba toda rota hasta que nosotros pudiéramos ir a buscarlos. Y andaban buscando de cazarlo al oso, no para matarlo, porque aquí no los matan. Los duermen y los agarran y se los llevan lejos, vieron, más al norte, donde hay menos posibilidad de que tengan contacto con los seres humanos, ¿no? Otra vez estábamos todos nosotros, habíamos ido un fin de semana de campamento, habíamos llegado y habíamos puesto toda la comida arriba de una de esas mesas de picnic, vieron, que esas mesas de madera, y estábamos todos ahí preparando las cosas y de golpe se vio una sombra negra que pasó así, corriendo. Y agarró un pan de esos de molde que vienen en celofán, cortados ya los panes, y la cartera de mi mamá. Pasó, pero... ¿Seguro que no era un ladrón vestido de negro? No. Entonces, un oso negro. Se llevó el pan, se lo comió, iban siguiendo el rastro con las patrullas también. Uno reporta enseguida lo que pasó, el incidente, y vienen las patrullas a ver, porque ahí está lleno de gente acampando, no pueden tener un oso loco dando vuelta, ¿no? Empezaron a seguirle el rastro y resulta que se encontró el envoltorio del pan, se lo comió todo, y después le iban siguiendo el rastro. Este desgraciado, este oso, se la saben todas, mire. El tipo iba metiendo la mano adentro de la cartera de mi vieja, iba sacando cosas y las iba descartando. Las píldoras para la presión de mi mamá, la libreta de direcciones, todo lo que el tipo buscaba algo para comer y no encontraba, sacaba y tiraba, hasta que al final encontraron la cartera. Nos dijeron que 2 días más tarde lo pudieron agarrar y era el mismo que andaba jodiendo por ahí por la zona, dando vuelta entre las carpas, ya se había avivado que ahí había comida. Lo durmieron y se lo llevan en helicóptero, vieron, traen unas redes grandes, se la ponen abajo, lo enganchan así del helicóptero, más al norte, más al donde está todo salvaje. Pero eso para que se den una idea de lo que es este lugar, Saint-Donat, ahí a 1 hora de Montreal, la vida salvaje que hay en este país. 2 veces, 2 osos negros y se dieron el gusto. Ahí tenés, otra historia más. Otra historia más, un montón de historias hoy. Antes de que nos olvidemos, también queríamos hablar sobre el precio de lo que cocinamos hoy, la polenta. En la mañana fuimos a comprar unos cuantos ingredientes, yo diría la mitad de los ingredientes, el resto ya teníamos en casa, pero el total por la mitad fue $35.96. Canadian dólares. Dólares canadienses. Sí. Y bueno, los otros ingredientes que ya teníamos en casa habrá sido el doble, ¿no? $50. Sí. $50 más o menos en total, hacer la polenta, con un postre. Sin contar los vinos. Sin, ya, Sí. aparte. O sea que para que vean lo que cuesta vivir en Canadá, una polentita con un poco de queso adentro, una linda salsita, y quedó comida para 1 o 2 días más o menos. Esperemos que 2. Tal vez. Depende cuánto morfe aquel. Son $50 canadienses. ¿Sí? Ya. Un plato que supuestamente es un plato económico, pero aquí es poco lo que ya queda económico, digamos, ¿no? La economía se ha puesto bastante, la vida se ha puesto cara aquí en Canadá. Por eso que se vive muy bien, pero hay que ganar dinero. Siempre lo digo y digo lo mismo. Teniendo salarios como tienen que ser, no hay problema. Se vive bien, se puede tener una muy buena calidad de vida. Ahora, si uno no está preparado, si uno no tiene las condiciones, si uno no tiene, qué sé yo, el conocimiento, los diplomas o la especialidad, lo digo, lo repito, aquí este país ha cambiado mucho desde cuando yo llegué en el año 73 al día de hoy. La calidad de vida, lo que se podía comprar en aquella época, hoy requiere muchísimo más tiempo de trabajo para obtener lo mismo. Ya les voy a contar en otros videos cómo es, cómo fue, cómo era antes, cómo es hoy. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Sí. Hemos comido muy rico, muy satisfechos. La polenta. Muy contentos. Sí, Gracias muy por esa contento. polenta. ¿Qué le dan? ¿Del 1 al 10? Todos ricos. 11. Ah, ¿vieron? Vino delicioso, polenta delicioso, postre. Muy bueno. Sí. Y bueno, para el próximo Wow. fin de semana vamos a intentar hacer un locro. Locro, para el No, pero no 25. es el próximo, el 25. poquito asado.
Ok. ¿Qué asado? No, Estamos- nada de asado. Locro. Estamos, Locro, aunque no lo crean, la parte más difícil es tratar de conseguir el maíz pisado. Ya. Lo he estado buscando por todos Todavía lados. no lo encontramos. Y todavía no lo encuentro para hacer el locro. No sé dónde lo voy a conseguir. Así que bueno, Seguir buscando. seguimos buscando. En algún lado debe estar. Nos despedimos. Nos vemos la próxima semana. Sí. Chaucito. Chao, amigos. Llegó la primavera en Toronto y el Togo está listo. Este es su vicio. ¿Estás listo, Togo? ¡Listo! ¿Empezó el verano? ¡Empezó! ¿Estamos listos para el juego de verano? ¿Estás? ¿Ahí estás? Ok, Ok, Más allá. Vamos, Togo, que llegó el verano. Vamos, Togo. El agua está fresca, Togo.